Y ahora lo que vamos a hacer es un repaso de personajes históricos que llevaron a lo que es el diseño de experimentos hoy. Es curioso porque viendo un poquito de historia, uno a veces pierde la perspectiva de que los seres humanos o la civilización en la que vivimos es realmente moderna. Las cosas eran muy diferentes hace 100 años. Por ejemplo, mi papá tiene 80 años y yo hablando con él de pues la niñez y la adolescencia que él tuvo, tipo, él vivía en un pueblo campesino donde el único medio de comunicación era una carreta con un caballo, con bueyes y así llegar a un lugar donde hubiera un bus y transportarse. Esto, al punto que quiero llegar es, el pensamiento científico es moderno, puede tener unos 500 años por ahí. El ser humano moderno o la historia como la conocemos lo que tiene es como 10.000 años. Y el Homo sapiens sapiens, si no me equivoco, son como 30.000 años. En todas las cosas que uno ve comportamiento exponencial, considero que el avance tecnológico, viendo de desde los egipcios hasta la Edad Media, hasta lo que tenemos ahorita, tiene un comportamiento exponencial donde la parte científica definitivamente pues aportó a eso. Entonces, hablemos de historia y de lo primero que podemos comentar de los griegos, particularmente Aristóteles, que hacía una clase de experimentos, eran experimentos mentales. Vamos a ver un poquito de Aristóteles. Griego, del 384 antes de Cristo al 322, era filósofo, científico y lógico. Y acaban de que no es casualidad que yo puse científico entre comillas. Y el científico es porque un científico como lo conocemos hoy es alguien que realiza experimentos. Él hacía deducciones o hacía experimentos mentales donde, basado en la lógica, llegaba a generar conclusiones. Particularmente, vemos un par acá. Si es más grande, pues tiene que caer más rápido. Sabemos de que eso no es el caso. O, por ejemplo, que las ratas emanan de la basura. Esto tampoco es el caso. Pero sí, viajemos al pasado, vamos ahí a la época de los 300 antes de Cristo con los griegos, acumulamos basura, echamos un poquito de basura y vamos a ver que eventualmente se empiezan a salir moscas, gusanos y luego ratas. Entonces, a falta de conocimiento, uno podría llegar a intuir que ese es el caso. Resulta de que el pensamiento de la filosofía griega influyó por gran cantidad de tiempo. En la siguiente presentación vemos los escolásticos que tomaron un poquito el pensamiento griego, bueno, no un poquito, mucho el pensamiento griego y lo intentaron incorporar con la fe en la Edad Media, pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero argumentar es que esto por 2000 años fue la manera en que se hacían las cosas. Se intentaba nosotros deducir a partir de lo que veíamos, pero no se ejecutaban experimentos. Y como nos podremos imaginar, de hacer las cosas de esta manera, pues Aristóteles estaba equivocado en casi todo. Entonces avanzamos a la hermosísima época que fue la Edad Media con los escolásticos, que fue del siglo XI al siglo XV. Entonces, ¿qué sucede con los escolásticos? Querían cómo formalizar el pensamiento lógico, científico y ponerlo bajo la perspectiva de la fe, de manera tal que llegan a decir, bueno, hay muchas partes del razonamiento de la filosofía griega que incorporamos, sin embargo, hay una gran parte de la realidad que solo puede ser explicada por Dios. Y como podremos ver, pues como ha ido avanzando el conocimiento científico, pues antes llovía porque Dios quiere y resulta que ahora llueve porque tenemos, pues, tenemos eventos meteorológicos. Entonces, pues los escolásticos en este tiempo
tal como lo menciono acá, era un movimiento teológico y filosófico, se rompe el pensamiento científico en verdad de la revelación cristiana. Había un montón de aspectos de la realidad que solo podían ser explicados por Dios. Ponían la fe encima de la razón. También algo interesante de los escolásticos es que las universidades, los centros de estudios, nacen con los escolásticos para enseñar estas filosofías que pues fueron evolucionando hasta llegar a algo como lo que tenemos hoy en día, pero nacen en la Edad Media con este grupo. La religión es el fundamento de su investigación. Las universidades provienen de acá, dado que se generan centros para la enseñanza de esta filosofía del pensamiento, y Guillermo Ockham fue parte de los escolásticos, eh, cuando ya iba de salida este movimiento, pensamiento filosófico, y por el nombre habrán escuchado de la famosísima navaja de Ockham. Aquí también hay un personaje, Tomás de Aquino. Aquí le agradecería a los apuntadores que incorporen una breve reseña sobre Tomás de Aquino en los escolásticos. Entonces, con este señor, que tiene la famosísima navaja de Ockham, que veremos más adelante, empieza el declive de la filosofía escolástica. Ya vamos al padre del método científico moderno, con el señor Francis Bacon. Entonces, vean los años, 1561, 1626. Yo les comenté anteriormente que el pensamiento científico, la ciencia tal como la conocemos hoy en día, lo que tiene es aproximadamente 500 años. Filósofo, abogado y científico inglés, y el creador del método científico como lo conocemos. Padre del empirismo, lo que quiere decir es que usted va a realizar pruebas y llegar a conclusiones a partir de las pruebas. Es particularmente lo que se menciona acá. Se va a enfatizar la evidencia que va a provenir de experimentos. Esto es todo lo contrario a Aristóteles, que nada de evidencia, nada de experimentos, todo lo deduzco. Francis Bacon llega a ser el padre del empirismo. Escribió pues su obra magna, el Novum Organum, que es un libro que establece las bases del método científico como lo conocemos hoy en día. Entonces, Francis Bacon, ya sabemos, padre del método científico moderno. Galileo Galilei no puede faltar. Esta pues es una de las historias más tristes que tenemos en la ciencia por la persecución que tuvo por parte de la Iglesia Católica. Entonces, hablando un poquito de los años, 1564, 1642, filósofo, físico, matemático, astrónomo italiano, considerado el padre de la física, astronomía y la ciencia. Entonces, el gran aporte que hace Galileo Galilei fue tomar la parte experimental del trabajo derivado de Bacon e incorporarlo con las matemáticas. Y hubo un montón de cosas que pues este señor aportó. El comportamiento de proyectiles, el concepto de velocidad, el concepto de caída libre, inercia, y el famoso telescopio, que en ese tiempo, vean las fechas en que estamos hablando, pudo llegar a ver las fases de Venus, y los anillos de Saturno. En fin, fueron bastantes sus aportes. Y tal como, tal como les comenté inicialmente, lo que es triste es que fue perseguido por la Iglesia Católica por herejía, dado de que muchas de las cosas que él profesaba era de que comunicaba a partir de lo que eh, derivaba de su razonamiento científico, iban en contra de la iglesia, pues lo consideraban hereje en esa parte. Acá, este señor es francés, no lo pronuncio bien, Antoine Lavoisier. Ahora incluso antes de la clase
lo busqué en Google Pronunciation y Antoine Lavoisier, algo así por el estilo, pero bueno. Entonces, francés, químico y biólogo, padre de la química moderna. Ahorita vamos a ver más adelante con Pasteur los aportes que hizo este señor en lo que es el ámbito de las vacunas y lo que comenté anteriormente, de, por ejemplo, Aristóteles decía que de la basura emanaban las ratas. Pasteur, que si no me equivoco, que es el que le sigue a esto, hizo un experimento muy interesante para demostrar que ese no era el caso, pero ya lo vamos a ver. Entonces, este señor, primero de los químicos cuantitativos, fue el que descubrió el oxígeno y el hidrógeno como tal y ayudó a establecer el sistema métrico que tenemos actualmente. Entonces, muchos de los logros que tuvo en la química fue gracias al enfoque experimental. Luis Pastor, así se pronuncia, pero ahí le agradezco a los apuntadores que incluyan en los apuntes la pronunciación de estos señores, del nombre de estos señores. Este, pues lo conoceremos por la famosísima pasteurización, que es el de calentar, llevar pues los alimentos a cierta temperatura para eliminar bacterias que se mueran por el calor y así pues duran más. Químico y microbiólogo inglés. Fermentación por microbios y la pasteurización en los alimentos. En lo que fue generación espontánea, que era el experimento que les estaba comentando anteriormente, hizo un experimento bastante interesante que era la generación espontánea, básicamente es, usted tiene un frasco con agua y usted lo deja ahí. Y si usted lo deja el suficiente tiempo, va a ver de que el agua primero se pone turbia, luego le salen unas alguillas y ya luego usted se fija y hay bichitos viviendo en ese frasco con agua. Entonces se tenía la creencia de que el agua la vida se generaba espontáneamente en el agua. Entonces, este señor, ¿qué fue lo que hizo? Pues a través de un experimento tuvo dos frascos, uno lo recalentó, otro pues no lo sometió al calentamiento y los dejó cerrados por aparte. El que calentó, pues mató todo lo que podía generarse del agua de ahí, entonces al mantenerse cerrado no iba a generarse espontáneamente nada, mientras que al otro que no calentó, en este sí empezaban a salir algas y otros entes biológicos. Entonces, este señor se trajo abajo la teoría de la generación espontánea y se la trajo abajo a través de un experimento, que es este que les acabo de comentar. Y el último, si no me equivoco, el último que vamos a ver hoy es Fisher, el padre de la estadística moderna, y vamos a ver de que incluso en los experimentos ANOVA vamos a hablar de un valor F que viene de Fisher, que lo utilizamos para determinar si hay diferencia estadística entre dos grupos. Entonces, hablemos de Fisher. Biólogo, genetista y estadístico inglés. Es el padre de la estadística moderna. Incorporó lo que fue la investigación experimental con el análisis estadístico, que es probablemente lo que nosotros vayamos a hacer en nuestras tesis. Tenemos que diseñar un experimento y luego obtener datos estadísticos de ese experimento para poder llegar a una conclusión. Vamos a ejecutarle un análisis estadístico. Importante que lo vemos aquí hoy, dado que es el creador del diseño de experimentos y la razón del por qué estamos aquí hoy y la razón de por qué a mí me pagan por este curso. Entonces, en ANOVA vamos a ver el F-value y la F-distribution. Y en cuanto a lo que es la primera parte de introducción a historia, esto es lo que veremos por el momento.